Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 29 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 14 al 25, con el título Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 14. Dice la palabra de Dios así: Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Vemos aquí en el primer versículo del pasaje de hoy que dice: Jehová suscitó o levantó un adversario, un enemigo a Salomón. Y la frase aquí, Jehová suscitó o levantó, es una frase que ocurre muchas veces en el libro de Jueces. Jehová levantó un juez, Jehová suscitó un líder. Pero vemos aquí en el pasaje de hoy que Dios es el que levanta un adversario a Salomón para corregirlo por su pecado. Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Luego dice en el versículo 15: Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Vemos un detalle muy importante, que David y Joab y su ejército no lograron erradicar completamente a todos los hombres edomitas cuando Dios les había mandado que lo hicieran. Y de ahí viene el título del pasaje de hoy, el título que yo le he puesto: Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Hermanos, en la vida cristiana vale matar. Somos llamados a matar, pero no a nuestro enemigo, no a nuestro prójimo. Tenemos que matar el pecado, nuestro propio pecado. Si nosotros no luchamos intensamente contra el pecado luego nos matará a nosotros. Y veremos que Hadad, que en ese tiempo fue un muchacho pequeño, logró huir, se fue a Egipto, y luego dice: se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Sabemos muy bien, hermanos, que Egipto siempre ha sido, digamos, como un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Dios les dijo: no desciendan a Egipto, yo los he rescatado de la esclavitud en Egipto, denle la espalda a Egipto, vayan a la tierra prometida y sírvanme a mí exclusivamente. Vemos cómo Hadad edomita huye a Egipto, y Egipto se encarga de criar a este joven edomita. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Pero, hermanos, David no es el único pecador aquí que no logra matar el pecado y la maldad. Sabemos que Salomón también empezó a desviarse de Dios.
El libro de Primera de Reyes empezó con el nacimiento de Salomón, diciendo que Dios lo amaba. Y luego en Primera de Reyes capítulo 3 que Salomón amaba a Dios. Pero luego vimos en el pasaje de ayer, el día domingo, que Salomón amaba a las mujeres extranjeras. Salomón empezó bien, pero poco a poco se fue desviando. Fue cediendo a la tentación, hasta que se dio completamente a la idolatría de sus esposas. Y dice en el pasaje de ayer que tenía 700 esposas y 300 concubinas. El hombre más sabio, más poderoso del mundo en ese entonces, no podía vencer el pecado. Es por eso, hermanos, que tenemos que luchar constantemente para matar el pecado. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y como les dije, en el cristianismo se vale matar. Pero no matar al que no me cae bien, matar a mi enemigo, matar a mi prójimo. Tenemos que matar el pecado que está dentro de cada uno de nosotros. Matar completamente, eliminar el pecado, porque si no el pecado va a crecer y nos va a querer matar a nosotros. De la misma manera que Hadad, un joven, luego creció y se volvió enemigo de Salomón, hijo de David. Y otro punto, hermanos, que también les quiero compartir, es ese punto exactamente de que los pecados de David, el padre, luego llegaron a afectar a Salomón, su hijo. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos, pues los pecados que yo cometo, yo soy el que voy a sufrir las consecuencias. Pero no es así, hermanos. Cuando nosotros como padres pecamos, nuestras esposas, nuestros hijos, también experimentarán los efectos destructivos del pecado. Y por esa razón, hermanos, debemos de luchar con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Señor, ahora reconozco la importancia de luchar proactivamente contra el pecado, contra mi pecado, no el pecado que está allá afuera, sino el pecado mío, para que el pecado luego no me destruya, no me mate a mí. Ayúdanos, oh Dios, a ser sobrios de mente, a poder discernir las cosas espirituales y poder luchar contra el pecado y vencer la tentación, empoderados por Cristo Jesús, nuestro Rey Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquia.